Habíamos dicho, Jorge, al comienzo de Telenoche que una persona estrechamente vinculada con CBI, la financiera, había decidido, había aceptado hablar con Telenoche siempre que preserváramos su identidad, para lo cual obviamente utilizamos el recurso de la cámara difusa y también un pequeño doblaje de la voz, porque nos aportaba datos interesantes de cómo era la operatoria, cómo se recibía dinero, quiénes eran los clientes. Básicamente, primero es confirmar ciertos datos. Exacto. Que se han venido contando, que hemos venido contando en estos días, respecto de la operatoria de la financiera, de la que ya cada vez más se puede decir mesa de dinero. ¿Por qué tanto volumen de plata? Sí, por un lado. Y por otro lado también hay reveladores detalles respecto de las maniobras contables, de dónde guardaban la información, cómo trataban de, supuestamente, de eludir la acción de la AFIP, por ejemplo. Así que desde ese punto de vista resulta revelador el testimonio de esta persona que insistimos, empleada de CBI Cordubensis, que puede contar detalles de los que nos vamos a enterar ahora. Bueno, ¿CBI era una mesa de dinero? Sí, era una mesa de dinero. Se manejaba mucho dinero en cheques y efectivo, plata en negro. Y había gente que iba con mucho dinero a depositar, y obviamente que era un dinero negro porque no tenía fajas, ¿sí? Se contaba con máquinas contadoras y aparte el volumen era muy grande y venían en bolsos, en mochilas. En contrapartida le daban cheques con mayor valor, donde le pagaban el interés, y se le daba un papel donde obviamente con el membrete de Cordubensis, de CBI, y obviamente iba con la firma del titular, de Eduardo Rodrigo, y bueno, y algún otro oficial o gerente. ¿Y cuánto es el volumen que se manejaba? Y muchos, 100.000, 200.000, 300.000. Gente que le entregaba el dinero a la empresa, digamos. ¿Qué hacía una vez que recibía el dinero la empresa? Lo volvía a prestar. Y lo prestaba, iba clientes con cheques que pedían que se lo cambiaran, gente recomendada que hablaba con Eduardo Rodrigo, y bueno, llevaba cheques de alto valor, digamos, y entonces se cambiaba. Bien, se pagaba menor al valor nominal del cheque, digamos. Claro, se le restaba el interés, digamos, que se le cobraba. Y había dos mecanismos. Una, ¿la empresa esperaba el vencimiento del cheque o siempre los colocaba? Y algunos los esperaban y si no, otros los colocaban, porque había cheques que inclusive se decía que no se lo presentara, que después se lo iban a levantar, obviamente gente conocida de ellos, y los otros se pasaban. Se vendía la cartera de cheques y a empresarios, a gente que tiene muchos negocios, entonces esos cheques corrían. A ver, ¿cómo se podía retirar el dinero en cualquier momento? No, tenían que avisar con tiempo. Sí, por lo menos 24 o 28 horas había que avisar. ¿Cuál es la diferencia, digamos, o el atractivo que tenía esta financiera a contrapartida de un banco oficial? Y el alto interés que se pagaba. ¿Y también la disponibilidad del dinero? Y también la disponibilidad del dinero. No hacía falta que, por ejemplo, si se hacía un mutuo, que es como un plazo fijo, digamos, si usted lo hacía 30 días, si usted necesitaba el dinero antes o una parte del dinero, lo podía retirar. ¿Qué tipo de gente iba a la financiera? Y gente de mucho poder adquisitivo, empresas de la industria del calzado, textil, automotor. Gente reconocida, de renombre. Gente reconocida, sí, inclusive negocios del centro y grandes. ¿Ese era el grueso del volumen, o sea, del dinero de las empresas grandes? Sí, y gente también del campo, mucha gente del campo, que esa gente traía mucho volumen de dinero, y supongo que debe venir de la soja, de todo eso.
¿Se realizaban los registros de estas operaciones? Sí, todo eso estaba registrado, pero estaba todo en pendrive. O sea, nada quedaba registrado en las computadoras. Y esos pendrive los manejaba los oficiales, Eduardo Rodrigo, tesorería. ¿Tuvieron alguna vez una inspección de la AFIP? Sí, tuvimos y apenas llegaron, guardamos todos en toda la papelería, en las cajas de seguridad que CBI tenía. O sea, había algunas cajas de seguridad que eran propias de CBI. Y ahí guardamos todos los papeles, todo lo que es. Nada quedaba registrado en las computadoras, todo en planillas. Todo en planillas. A mano. Y o sea, cuando llegaba la AFIP, ¿qué se hacía con el dinero que estaba a la... Se guardaba en las cajas de seguridad. ¿Y esas cajas de seguridad de quién eran? De CBI. Que, o sea, dentro de la cantidad de cajas de seguridad que había que estaban alquiladas, había varias que eran propias de CBI. ¿Y las operaciones se hacían todos con nombres y apellidos reales? No, todos eran ficticios. Nombres de fantasía. ¿Y las cajas de seguridad? También, la mayoría. ¿Cuál es la sucursal que manejaba más dinero, el Rivadavia o el Dino? El Dino. ¿Por qué? Y porque allá el operatorio más grande la manejaba Eduardo. Todo el dinero, todo se centralizaba ahí, en el Dino. Si se recaudaba dinero en Rivadavia, se mandaba al Dino, todo. ¿Cómo hacían ese traslado de dinero? ¿Por camiones de recaudadores, con seguridad? No, se hacía en forma personal, con mismos empleados de la empresa, llevando en bolsos. ¿Qué cantidad de dinero? Y muchísimo. 700, 800, 500.000, $1.000.000 también. ¿Había operatorias en dólares? Sí, muchas, muy muchas, en negro, complementos, sí. ¿Cuál cree que ha sido el detonante, digamos, de lo que sucedió, la quiebra o la debacle de la empresa? El tema del local, que le pedían el local, que no iban a renovar el contrato, y bueno, se corrió la bolilla y se ve que la gente quería sacar el dinero y claro, el físico no estaba. ¿Y cuál fue la reacción de la gente cuando no encontraba el dinero? ¿Qué se empezó a hacer por la empresa de un lado y la reacción de la gente? Y la gente estaba muy agresiva y exigía la devolución de sus depósitos y bueno, hasta hubo amenazas y no, fue bastante. ¿Conoce alguna amenaza en particular que se haya hecho? Sí. ¿A quién se le haya hecho? A Eduardo Rodrigo, sí, un empresario con una pistola, amenazándolo de muerte, sí, a él, a sus hijos. ¿La financiera a último momento empezó a dar cheques que no tuvieron fondos, como se dice? Y no lo sé si no tenían fondos, pero sí, en contrapartida, o sea, como no estaba el físico, se le daban cheques y que al otro día el cliente volvía diciendo que los cheques estaban denunciados por robo, por falta de fondos. Bueno, los empleados en esta situación están con miedo, tienen miedo. Y sí, por supuesto, porque nosotros obedecíamos órdenes y ahora no tenemos ninguna cabeza, nadie que nos respalde, ni sabemos si vamos a cobrar el sueldo, nada, no tenemos ningún tipo de información. Nadie se ha hecho cargo de los sueldos y que nada. Bueno, valioso el testimonio, particularmente cómo lograron eludir la acción de la AFIP, porque me acuerdo que apenas estalló el escándalo en la delegación local de la AFIP, dijeron que no la tenían en la mira, pero claro, sí, efectivamente cuando caía una inspección de la AFIP, retiraban todos los papeles. La información valiosa supuestamente no se guardaba en las computadoras, sino en pendrive. Me da la sensación que se ratifica que efectivamente no había espalda y gimnasia para manejar un negocio multimillonario que creció explosivamente y que
era suficiente con que uno o dos de los inversionistas grandes fuera a reclamar su dinero para que esto se cayera como un castillo de naipes. Por eso digo lo de la espalda y la gimnasia, ¿no? De manera que, bueno, habrá que ver en qué puede terminar todo esto, si efectivamente Senestrari debe tener mucho para ahondar o profundizar con lo que incautó en cada uno de los locales. Bueno, seguirá la investigación y sobre todo las cuestiones conexas, quiénes eran los depositantes, cuánto dinero depositaban, porque si se hacía operatoria en negro, uno supone que, y había depositantes importantes, que los depositantes que depositaban en blanco o depositaban en negro también. Es un tema para seguir, más allá de mucha gente que ha presentado denuncias por estafa, porque gente que se sintió estafada porque de manera incauta fueron allí y creyeron que estaban haciendo una operatoria absolutamente legal y respaldada por el Banco Central en este caso. Bien. ¿Vamos a un corte? Ya venimos.